Hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas una vez más a Eficiencia y Salud, un podcast de Fundación PORIB. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Parkinson, y para ello contamos con Laura Carrasco y José María Sáez, directora y presidente de Asociación Parkinson Madrid. Vamos allá. Hola Laura, hola José María, ¿cómo estáis? Muy Hola, muy buenas. buenas. Fenomenal. Muchísimas gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotros por Gracias. estar aquí. Y bueno, ya comentaba, hoy vamos a hablar de enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad que quizás a todo el mundo le suena, pero realmente la gente sobrevuela esta enfermedad y no sabe todo lo que hay detrás de ella. Y para eso me gustaría que primero os presentarais. Laura, empiezo por ti. Pues bueno, yo soy de profesión, soy psicóloga y también coach y llevo pues más de 20 años en la dirección de la asociación, en el mundo pues sociosanitario, en la dirección del equipo ya. Y José María, por tu parte. Hola, pues yo era informático, ahora estoy jubilado. Soy enfermo de Parkinson diagnosticado con 40 años, ahora tengo 51 y nada, soy el presidente de la asociación. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Vamos a poner en contexto a la gente sobre esta enfermedad de Parkinson y por eso lo primero que os quiero preguntar es ¿qué es la enfermedad de Parkinson y cómo aparece o cómo debuta esta enfermedad? Esta enfermedad afecta al sistema nervioso central, o sea, al cerebro, básicamente, y tiene que ver con que las células, las neuronas van falleciendo. Y entonces genera bastantes dificultades. Entonces no es una enfermedad que, digamos, que la tienes y de repente ya se para, sino que las células van muriendo, las neuronas van falleciendo y esto provoca que los síntomas vayan aumentando, agravándose y dificultando el día a día, ¿no?, de las personas. Tiene síntomas motores y no motores. Los que más se conocen son los motores, como por ejemplo el temblor, pero el 40% no llega ni a la mitad de las personas con Parkinson que tiemblan, que es una idea como muy habitual, pues no es así. De hecho, la gran mayoría tiene rigidez en las articulaciones. O sea, al final es como un agarrotamiento muscular, que es la pérdida de equilibrio también. Y la lentitud. La lentitud es un síntoma muy característico de Parkinson, que dices, bueno, pues que es lento, ya sí, pero en el día a día y en esta sociedad en la que vamos todos a estas velocidades y rapidez, pues dificulta mucho y la discapacidad es importante. Y lo que menos se conoce son los otros síntomas, que no son los motores, porque no se ven, pero que tienen que ver con los psicológicos, que hablaremos hoy sobre ellos, ¿no? La depresión, la ansiedad. También puede haber casos de personas con tipo brote psicótico, pues que ves cosas, ideas cosas que no existen, por ejemplo, y el deterioro cognitivo también. Y luego físicamente, pues pues babeo, pérdida mareos, en fin, una serie de síntomas. Entonces es muy complicada y lo peor de todo es que va avanzando y digamos que los síntomas van aumentando, van apareciendo y al final se trata de una enfermedad de esta maratoniana, pero con obstáculos, que vas teniendo duelos poco a poco en la pérdida de tu independencia o de tu autonomía. Y José María, ¿cómo empezaste tú? Pues yo, trabajando como informático, pues al utilizar el ratón, fue una temporada que se jugaba al pádel y lo achaqué al pádel. Tenía una torpeza con el movimiento del ratón con la derecha enorme, o sea, que no podía, me imposibilitaba casi trabajar. Menos mal que era un portátil y con el trackpad este, pues me apañaba mejor. Y después viendo que no se pasaba ni nada, pues fui al médico de cabecera y se lo comenté y me empezaron a derivar a hacer pruebas y demás, hasta que después de 6 meses, pues vieron que al hacer la prueba del DAT scan, pues ya dio la cara. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Fue rápido o...? Porque muchos pacientes comentan pues que al principio no se les achaca al Parkinson, sino que bueno, pues se piensan o se plantean otras enfermedades a lo mejor, otras situaciones. Ujú. ¿En tu caso fue todo rápido? ¿Lo identificaron rápido o se demoró Sí, bastante? 6 meses. Fueron 6 meses. Hicieron pruebas de todo tipo, que si cáncer, que si ictus, que si tal, hasta que con el DAT scan pues ya dio la cara y nada. Luego me dieron el diagnóstico y ahí fue un palo.
¿Cómo fue ese momento? Pues nada, estaba con mi mujer allí en la consulta y de repente dijo, no te vas a morir de esto, pero tienes Parkinson. Así que nada, con 40 años, con dos hijos en aquella época, 7 y 3 años, y dices, joder, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, bueno, ya me derivaron al neurólogo, especialista del hospital, y bueno, pues lo que me ayudó un montón fue el tema de a los 6 meses decidí que me tenía que, no estaba bueno, pues hecho polvo, insoportable, en casa, en el trabajo, en todos lados, y me decidí ir a la asociación, me comentaron que hacían Tai Chi, y, a los 6 meses pues decidí asociarme. Acudí a los grupos de ayuda mutua, que me ayudaron bastante. Ahí me abrí bastante en las carnes y me ayudaron bastante. Y claro, era todo un poco, que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Estabilidad económica, con 40 años, voy a poder seguir trabajando, un montón de dudas incertidumbre total, o sea. Y bueno, pues al final en la asociación te ayudan bastante con compañeros, con los profesionales, pues recibes bastante apoyo. Hablaremos a lo largo del episodio de la labor de la asociación, del impacto social, tanto mental, psicológico de la enfermedad. Sí que quería hacer un poquito más de hincapié en los síntomas. Laura nos ha hecho un barrido general de los síntomas. Yo quería preguntaros, tanto tú, José María, que has vivido, si no todos, pues muchos de ellos en primera persona, como tú, Laura, que has estado viendo durante toda tu trayectoria profesional a muchísimos pacientes con Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas que más afectan a nivel motor? ¿Cuáles son los que más les afectan a los pacientes? Sí, pues al final te sientes con mente de joven en un cuerpo de viejo, por decirlo así. O sea, parece que te han caído los años como una losa, andas mal, te desequilibras, rigidez, lentitud. Es horrible, es horrible. Y eso va cada vez poco a poco más, a no ser que se trate con temas de fisio, la medicación, los tratamientos de segunda línea. Bueno, el temblor también es inhabilitante, pero bueno, al final en el día a día es una montaña rusa. El efecto de la medicación, pues lo notas y estoy bien, parece que soy normal y a las 3 horas estoy hecho polvo y no me puedo mover. Hasta que te tomas la medicación, empieza a funcionar otra vez y en el día tienes bastante diferentes momentos, o sea. Yo pondría el énfasis en lo que dice José María, lo que tiene que ver con las fluctuaciones, que se llama. Partimos de la base que cada persona, como es un crisol enorme de síntomas, realmente cada persona al final tiene un cóctel distinto, parecido, pero no es exactamente igual y no afecta exactamente igual a todas las personas. Con lo cual, lo primero que hay que tener en cuenta es que cada uno tiene su propia trayectoria. Pero en esta trayectoria es muy curiosa la enfermedad de Parkinson y además incapacita bastante el asunto de las fluctuaciones. Esto significa que, como bien decía José María, en el mismo día, no solamente a lo largo de meses o de semanas, sino en el mismo día, hay ratos en los que tienes una funcionalidad muy aceptable, pero hay momentos que puedes estar en una verdadera parada de congelación, es decir, parado, en la que no puedes hacer absolutamente nada. Estos off que lo llaman de la enfermedad, pues son muy discapacitantes y además te genera una incertidumbre muy grande y una incapacidad para planificarte en el día, porque, vale, voy a hacer tal cosa, ¿podré o no podré? Salgo ahora de casa, me voy a la parada del autobús, ¿me quedaré ahí o no? ¿Me tendré que quedar sentada en el autobús dando 1000 vueltas porque no me podré levantar cuando llegue a mi parada? Y claro, ¿esto qué provoca? Provoca un miedo terrible y un aislamiento, te quedas en casa, que es el lugar seguro. Entonces, claro, las personas que deciden salir fuera a hacer actividades, pues son muy valientes. Supongo que también con las alteraciones de la marcha, el enlentecimiento y el equilibrio se producen caídas. Sí, y de hecho cuando las personas ya, digamos que pasa también en personas mayores, que es muy habitual en ciertos estadios de fragilidad ya, una vez ya te empiezas a caer, el deterioro es más rápido. ¿Por qué? Porque ya coges miedo y entonces ya rehabilitas menos, te mueves menos, te da más miedo salir,
con lo cual socializas menos, haces menos actividad física, es la pescadilla que se muerde la cola porque el empeoramiento aumenta. Una de las preguntas que me hacen las neurólogas siempre que voy a la cita. ¿Cuántas veces te has caído? ¿Te has caído? Sí, ¿no? O sea, es algo que se tiene bastante en cuenta. Sobre los síntomas cognitivos, porque hablábamos antes, es una enfermedad neurodegenerativa, se van perdiendo neuronas. ¿Cómo afecta esto sobre la capacidad cognitiva? Se confunde muchas veces con Alzheimer porque son ambas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero es verdad que el deterioro cognitivo es distinto en ambas. Evidentemente hay personas que que tienen las dos enfermedades, ¿no? Pero el deterioro cognitivo en Parkinson es distinto, no pierde la situación de realidad, como pasa en Alzheimer al cabo del avance de los años, ¿no? Nunca pierde la situación en la que está, reconoce perfectamente. Es verdad que tienes ciertos deterioros de memoria, pero no es lo complejo. Lo verdaderamente complejo en Parkinson tiene que ver con funciones más ejecutivas. ¿Esto qué significa? Porque esto es una terminología neuropsicológica. Estas funciones ejecutivas significa, por ejemplo, que te dificulta planificar, organizar, priorizar. De tal manera que si tú vas a hacer, por ejemplo, una receta, que sería lo más fácil, te cuesta poner un paso detrás del otro, por ejemplo, ¿no? O hacer cualquier acción. Empiezan muchas acciones y luego les dificulta mucho continuarlas y terminar con ellas, porque eso es complejo, ¿no? A veces con la dificultad de encontrar ciertas palabras en el discurso, pero sobre todo tiene también que ver con la lentitud. La lentitud es no solamente física, sino también mental. Lentece también el proceso discursivo. Y esto, claro, para el pensamiento lentece y cuando tú, por ejemplo, estás en una conversación con varias personas, pues te es difícil entrar al ritmo y la velocidad que cuando tú quieres dar tu idea ya han pasado 4 temas, ¿no? Y esto genera aislamiento social también y retraimiento de la persona. Los síntomas no motores de los que hablábamos antes, conozco algunos, sé que la enfermedad va acompañada en muchos casos de insomnio o de tanto alteraciones para conseguir conciliar el sueño como para mantenerlo a lo largo de la noche, mucha fatiga, incluso hay pacientes que manifiestan dolor. Sé que la voz también se ve afectada y esto también afecta sobre el lenguaje. ¿Cuáles son los síntomas que más os afectan a los pacientes o que más les afectan a los pacientes desde tu percepción, Laura o José María? Yo desde lo personal, el insomnio sobre todo, dormir 5 horas seguidas es un triunfo. En lo que has comentado de la voz, pierdes chorro de voz. O sea, por eso es bastante importante la terapia de logopedia. Sí, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con la parte comunicativa del lenguaje, escrito por supuesto, porque tienes dificultades motoras, pero lo que es el hablar baja el volumen de voz y también dificultades para pronunciar, llegando en muchos casos a ser imposible tener una comunicación como la conocemos, ¿no? No todas las personas llegan a un deterioro comunicacional tan grave, pero es habitual. Entonces, bueno, es muy importante trabajar esto. Luego tenemos los atragantamientos, que no son atragantamientos de estos que te llaman muchísimo la atención que estás comiendo y que te atragantas, ¿no? Esto generalmente va poquito a poquito, se está yendo, lo que decimos, se va yendo por el otro lado. ¡Ay, se me ha ido por el otro lado! Pues la saliva, un trocito de comida, de bebida, sobre todo, y esto provoca neumonías. Y de hecho las neumonías son la principal causa de fallecimiento en la enfermedad de Parkinson. Una vez ya tienes muchas neumonías acumuladas, además se suele relacionar también con una edad muy avanzada, con otro tipo de patologías, diversas hospitalizaciones muy graves con esta patología, hay que tener mucho cuidado. Por eso, como decía José María, la logopedia es muy importante, tener buenos hábitos posturales, conocer si te tienes que la comida, la textura de la comida y de la bebida, sobre todo, ¿no? Y hay ciertos alimentos que son peligrosísimos, como por ejemplo la naranja, ¿no? Que tiene una parte como muy líquida y otra parte que es más sólida. Entonces, es muy importante conocerlo para tener seguridad en la comida en el día a día. Pues te voy a preguntar, ¿cuál es el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? ¿Tiene cura? Pues desgraciadamente no tiene cura hoy en día. La esperanza es que la haya, pero hoy en día no se tiene. De hecho, no se tiene porque tampoco se conoce la causa exacta y no hay una sola causa. Entonces, al no tener esta respuesta, pues no se sabe cómo atajarla, ¿no?
Entonces, ahora mismo los tratamientos que hay son sintomáticos y permiten en la enfermedad de Parkinson bastante buena calidad de vida y desde luego los primeros años, que luego ya digamos no hay neuronas donde trabajar para mejorar el rendimiento de estas, ¿no? Pero sí que permite. Entonces, lo más conocido son los tratamientos orales de pastillas y luego otros que no son orales. Voy a comentarlos así por encima y que luego José María nos cuente su caso, ¿no? Porque él tiene unos tratamientos muy interesantes. Entonces, lo que intentan las pastillas es tener el mismo nivel de actividad durante todo el día. Es lo que decíamos antes de las fluctuaciones. Si te falla el efecto de la medicación, es como el coche que se queda sin gasolina y de repente pues te paras, ¿vale? Entonces, lo que intentan los especialistas de la neurología es mantener el nivel plasmático o más bien el cerebral, ¿no? de la medicación para que tú puedas ser funcional durante todo el día a iguales situaciones. Cuando ya esto es muy complejo porque hay mucha degradación en la digestión, por ejemplo, no llega bien al cerebro, pues ya introducen unos tratamientos que son súper sofisticados, que son, por ejemplo, bombas de infusión continua, que bien inyectadas debajo de la piel, son unos cartuchos que te van dando la medicación poquito a poco y eso pues te quita todo lo de la digestión, de estar pendiente de la toma de las pastillas porque está continuamente. Hay algunas que van por debajo de la piel y otras que van directamente con un estomita, un agujerito que va al intestino, ¿vale? Entonces, de estas hay varias. Luego hay también lo que es la cirugía de Parkinson, que es la introducción de un electrodo, y esa nos la va a contar José María. Y luego las hay también de rescate. ¿El rescate qué es? Pues cuando tú estás en estas fluctuaciones muy gordas y estás en esa parada de autobús que yo decía antes y que tienes que coger autobús y no te puedes levantar, hay un tipo de inyecciones, por ejemplo, que te rescatan y en unos minutos te facilitan funcionar, ponerte a mover, otras que son sublinguales y otras que son con polvitos aspirados, que también nos lo cuenta José María. Entonces, la estimulación cerebral profunda es uno de los tratamientos que tiene José María. Bueno, pues yo a los 4 años del diagnóstico, pues estaba con la levodopa y me encontraba bastante mal, no me funcionaba o bueno, no seguía mi ritmo de vida, estuve de baja y me ofrecieron los tratamientos de segunda línea, que son los que he comentado Laura al intestino o la subcutánea y la estimulación cerebral profunda. Me ofrecieron los 3 tratamientos al cual elegía. Tuve ahí un bajón bastante gordo psicológico porque joder, con 4 años y ya estamos en el segundo paso. Me asusté bastante, pero bueno, tomamos la decisión en casa y tal de que lo mejor era operarnos, hacernos la cirugía. Y con la cirugía, pues bastante bien. Tanto que volví a trabajar, estuve un año pues con los síntomas bastante atenuados. Luego lo que pasa es que del lado derecho, que era el que tenía afectado, pues fenomenal, pero se me pasó al lado izquierdo. Y en el lado izquierdo, pues al final la electroestimulación son ondas que te mandan con los electrodos al hipotálamo y ahí pues se van regulando intensidades. Pues el izquierdo tenía un temblor que por mucho que le daban intensidad no se llegaba a corregir. Tanto que llegaba al máximo y en el máximo ya empezaba a ver mal, a perder el equilibrio y tal. Entonces se dieron cuenta este verano pasado, con una nueva tecnología, que uno de los electrodos estaba colocado un poco mal. No estaba en la diana correcta. Me dijeron que se podía volver a operar y aquí estoy. Me operaron hace 15 días, me lo han colocado, me han cambiado el electroestimulador, me han puesto uno recargable con un módulo nuevo adaptativo que creo que es la leche, que va según demanda y demás, que ya me ha dicho la neuróloga que más adelante miraremos a ver cómo lo podemos utilizar. Pero bueno, el temblor y las intensidades han bajado y estoy pendiente de regulación porque claro, eso ahora hay que compensar el otro lado, las medicinas, bajar medicación, intensidades y demás. Y respecto a la medicación de rescate que hablaba, ¿cuál es la Así. experiencia que has tenido con ello? La verdad es que me ha ayudado bastante con la levodopa inhalada. Es como un pequeño chute de levodopa. Cuando estás en el bajón ese de la última hora que te toca, te queda una hora todavía hasta que te tomes la siguiente dosis de pastilla periódica. Entonces te viene un bajón. Notas el bajón que ya vas un poco más arrastraete, que no te puedes mover bien y tal. Entonces con los polvitos que aspiras
pues en 10 minutos, como va por los pulmones hasta el cerebro a la sangre, recuperas. Haces que esos baches de la montaña rusa, como llamo yo, o las fluctuaciones, pues sean menores. Al menos los tratamientos sintomáticos pues palian y llamamiento desde aquí a seguir investigando y a seguir avanzando hacia esa cura para la enfermedad. Ya nos comentabais que la enfermedad no solo tiene el impacto sobre estos síntomas, tanto motores como no motores, sino también tiene un impacto psicológico importante. ¿Es frecuente que los pacientes acaben sufriendo ansiedad o depresión? Sí, está registrado que como poco el 50% de las personas con enfermedad de Parkinson sufren depresión en algún momento del curso de la depresión. Y también es uno de los síntomas prodrómicos, que lo llaman uno de los síntomas que antes que dé la cara a la enfermedad, porque la enfermedad realmente da la cara cuando tienes una clínica, pues como decía José María, que es que tengo torpeza en un brazo, algo que observas porque motóricamente, pero precisamente junto con los problemas del sueño que comentabais, la depresión y la falta, la pérdida de olfato son estos síntomas que te pueden dar un aviso, pero claro, lógicamente depresión, hay muchísima depresión independientemente de Parkinson. Pero se habla que el 60% de personas con Parkinson han tenido antes de depresión, antes justo de debutar clínicamente. Entonces, las razones, como es sistémico, el problema de Parkinson no está, al principio se pensaba que estaba en una única zona, ¿no? En la zona del cerebro que está destinada a toda la parte motora, pero se ve que está afectada en más partes, ¿no? Y es multisistémico. Entonces, pues puede estar fallando neurotransmisores químicos que tenemos en el cerebro que están afectando a la depresión, pero es que también la propia realidad de afrontar todos los días una situación de discapacidad tan importante, pues también te genera la depresión, lógicamente, ¿no? Entonces, esto es así. Entonces, todo lo que es el apoyo psicológico y de afrontamiento es fundamental. ¿Qué son las cosas que más os afectan a los pacientes, José María? Sí, claro, ver que sigue avanzando, que vas dando pasos poco a poco y problemas con la micción, por ejemplo. Dices, joder, pues ahora será problema de próstata, del urólogo o no. Y te das cuenta que no, que es un tema del Parkinson, que el control de la vejiga no. Entonces tenemos ganas de miccionar repentinas, o sea, sí, que cada vez te van saliendo más taras. Todo lo que tiene que ver con el afrontamiento, que decía José María, yo me fui al grupo de ayuda mutua, bueno, y tuvo atención psicológica. Ujú. El asunto del afrontamiento es muy importante. Tú realmente, porque dices que esto se afecta, bueno, hay personas que físicamente tienen un enorme deterioro para ser autónomos en la cotidianidad, pero su manera de afrontar, que será la enfermedad y todos los aspectos de su vida, muy probablemente, tengan un afrontamiento muy positivo. Y esto es como si fuera la protección de la depresión y su calidad de vida es muchísimo mejor que de otras personas que físicamente están mejor, pero que están con depresión y con un afrontamiento muchísimo más negativo, ¿no? Precisamente José María es el ejemplo de afrontamiento positivo, por cómo él ha decidido afrontar esta enfermedad y todos los retos que se le están poniendo por delante, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos la otra cara de la moneda de personas que, bueno, pues que tienen estas dificultades para afrontar así, ¿no? Quiero hacer un punto, sobre todo en la pandemia, lo notamos, que de no movernos y estar 2 meses del sofá a la nevera, a la cocina y a la cama, pues se notó un montón, como aumentándolo con compañeros de enfermedad y tal, fue, fue un palo para todos, empeoramos bastante. El tema de sentirte activo, tirar para adelante, hacer deporte, hacer actividades que te gustan, generar buen rollo, actividades que te generen dopamina, pues es lo más importante. Y sobre vuestros familiares, sobre otras personas significativas, relaciones sociales, ¿cómo es todo este proceso? Tanto en el momento en el que se diagnostica como la evolución de la enfermedad, ir acompañándoos. ¿Cómo viven esto? Yo en mi caso ha sido, bueno, lo que comenté, en cuanto lo supimos, pues lo comentamos y amigos, familia, todos apoyando todos a una. Hay gente que le da corte y no te pregunta cómo estás. Bueno, sí, te pregunta cómo estás, pero se queda ahí, no quiere saber lo que sientes y tal. Pero a otros les entra curiosidad y te preguntan, ¿y qué te pasa?
y qué sientes y cómo, pues le cuentas un poco tu película. Pero sobre todo lo que tienes que hacer es socializar lo máximo posible, hacer deporte, que se socializa mucho. Con gente, yo juego al golf, tengo un club de golf que son gente majísima, me siento súper arropado. O sea, digamos que, claro, depende de las estructuras familiares. Es que, claro, o sea, no es, como decíamos, no a todo el mundo afecta igual el Parkinson, pero es que las familias tampoco son iguales, ¿no? Entonces, tienes caso de personas que a su pareja la han diagnosticado y se han separado directamente, por ejemplo. Estas cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, ¿qué relación tenías antes? Depende mucho de las situaciones familiares que tengas. Pero la realidad es que en una familia, digamos, estructurada, en la que haya apoyo por todos sus miembros, ¿no? Al final la figura de las personas cuidadoras, pues hombre, tienen un problema también muy grande a la hora de los afrontamientos, ¿no? Tú ves a tu igual, por ejemplo, como el deterioro que está teniendo y eso evidentemente afecta, o cómo sufre la otra persona y la frustración de no poder ayudar o poder solucionar, ¿no? Esto es quizás en los primeros estadios, pero es que hablando de últimos estadios, en la etapa en la que funcionalmente necesitan un apoyo físico real, continuo para hacer actividades cotidianas, pues claro, la dedicación de los familiares pues es 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Con una carga emocional, psicológica, física, un abandono de sus propias también pues, aficiones, problemas laborales también, pues bastante importante. Entonces, el apoyo, aparte del conocimiento que tienen que tener también, porque es una enfermedad complejísima, como estamos pudiendo ver, con una serie de síntomas que si no te lo sabes, dices, pero bueno, ¿esto de dónde sale, no? Cómo afrontarlo, pues el apoyo emocional a las personas cuidadoras es importantísimo también. Y cotidiano también, lo que es la logística, ¿no? Ahí entra también mucho aunque es el caso de José María, efectivamente es una persona joven, pero la gran mayoría de las personas con Parkinson son mayores. Entonces, sus cuidadores, cuidadoras son la pareja, que también son mayores, ¿no? Cuando hablamos del factor cuidador, hablamos de mujer, especialmente las mujeres son las que hacen este rol, este papel, y son personas también pues mayores. Y ahí encima se mezclan asuntos culturales como la obligatoriedad, la culpabilidad, lo estaré haciendo bien, bueno, unos aspectos psicológicos y sociales que son muy complejos y que hay que atender y cuidar también. Aprovecho esto que comentabas porque es verdad que existe como una creencia de que la enfermedad de Parkinson está relacionada a la edad y que realmente los casos pues que debutan a edades más avanzadas. Pero justo José María comentabas que a ti te diagnosticaron con 40 años, incluso me consta que hay gente que se le diagnostica antes el Parkinson. ¿Hay diferencias en la enfermedad, tanto en la sintomatología, en su progresión y sobre todo en el aspecto psicológico o emocional en pacientes que debutan a edades más tempranas frente a pacientes que debutan a edades más avanzadas? Mira, el 15% debutan antes de los 50 años, o sea, que es un porcentaje importante. Volvemos un poco a lo de antes, depende de las personas. Otra vez, es verdad que si a ti te diagnostican con 80, tu recorrido y deterioro de enfermedad va a ser menor porque, lógicamente, por ley de vida, los años que te quedan pues son menores y el deterioro será menor. Pero está asociado a otras patologías, seguro, a otros problemas asociados a la edad. Entonces, claro, no tiene nada que ver estas situaciones con las de una persona joven que, claro, van a estar muchísimos años, 30, 40 años con la enfermedad, viendo pues esa carrera de fondo, pero con tantos obstáculos. Entonces, no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Vitalmente un afrontamiento con otro. Y luego ya hay las características de las personas y de las familias, cada una distinta. José María, ¿cómo fue el diagnóstico con tus hijos? Decías que tenían 3, 6 años, 3, 7 años. Por esa edad, ¿cómo comunicasteis la enfermedad? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues la pequeña no le dijimos nada, no sé, se ha ido enterando poco a poco. Y el niño, nada, pues el papá tiene una enfermedad y esto, y nada, lo vive todos los días, o sea, es un caso práctico. ¿Quién le pides ayuda? Ahora ya me saca la cabeza con 16 años que tiene. Entonces, mucho apoyo, mucho apoyo.
Preguntaba justo por eso, porque al final un paciente que debuta con 80 años, pues si tiene hijos, los hijos ya serán adultos probablemente y no es lo mismo cómo enfocas Ujú. el comunicar la enfermedad. Pues vamos a hablar del impacto social, que ya habéis comentado algunas cosas y la primera es preguntar cómo afecta el Parkinson sobre las actividades de vuestro día a día, como cosas tan tontas como asearse, vestirse o comer, pues son cosas que se os pueden complicar mucho a los pacientes Ujú. y que no valoramos esto el resto. ¿Qué cosas veis afectadas en vuestro día a día? Pues el otro día me hizo gracia porque estábamos tomando una caña en una terraza con unos amigos y me dijo un amigo, dice, Jolín, me he ido al gimnasio, me he puesto a hacer ahí aparatos de peso y tal, y no me podía mover al día siguiente, no me podía lavar la cara. Y digo, joder, macho, como me siento yo algunas veces. O sea, es la imposibilidad de hacer tus labores diarias. Yo antes de la operación empecé a afeitarme y a lavarme los dientes con la izquierda. O sea, porque con la derecha era imposible. Ahora al revés. Bueno, ahora estoy mejor, pero cuando se me ha pasado a la izquierda, pues menos mal que era a la izquierda. Nada, pero al final para cortar un filete, para comer, bueno, el temblor es bastante inhabilitante, pues o buscas un buen momento del día para hacer la comida o si conduces o asearte, bueno, asearte como te levantas más o menos bien después de haber descansado y con la medicación, pues asearte lo haces más o menos bien a la primera hora. Vestirte, pues las camisas a veces pues las vas desechando, tantos botones es complicado y nada, cremalleras, polos, camisetas, cosas fáciles. Y bueno, también nos comentaba antes Laura que salir a la calle, por ejemplo, para mucha gente es toda una odisea por el tema de los episodios off que nos comentabas, Sí. que sufrís congelaciones. Y también nos comentabais eso, que es muy frecuente que necesitéis cuidadores o bien de la propia familia o bien contratar cuidadores formales con el impacto económico que eso supone. ¿Cuál es Ujú. el impacto que tiene la enfermedad sobre las actividades de ocio o sobre el trabajo? Es frecuente ver pues que dejáis de hacer cosas que os apetece o que los pacientes dejan de hacer cosas que les apetecen? Si hablamos de personas con Parkinson en una franja de 40 a 49 años, digamos que el 64% de la población que no tiene patología está trabajando. Sin embargo, en esa franja de edad solo el 12% trabaja. ¿Vale? Ya están, el 41% de ellos ya están con incapacidades. Y la otra parte están pues con labores del hogar, pues puede estar asociado también a otros roles femeninos, que cada vez menos en esa franja de edad. Entonces, por ejemplo, el trabajo súper afectado. Y aparte, no solamente bueno, la incapacidad que te produce, sino también hasta que se diagnostica bien y luego el estigma, ¿no? Las personas no lo quieren contar porque no pueden despedir. Hay ambientes laborales pues, que no son los más óptimos. Lo que debía de pasar es que adaptaran el puesto de trabajo. El estrés es malísimo también, es muy contraproducente con el Parkinson. Entonces, claro, las empresas, unas porque no tienen conciencia y otras porque no tienen posibilidad real de poder adaptar los trabajos para las personas con Parkinson, el asunto del mundo laboral es bastante dramático y trágico. Y no cuento ya los casos de moving que hay. También es verdad que no suelen contarlo, con lo cual los de alrededor no saben qué pasa, ni nada, pues es un jeta que no viene, o mira qué lento va, o que no se aclara, o está medio tonto, ¿no? En fin, este tipo de cosas se hace tabú, ellos no lo cuentan por un lado, pero por otro lado, aunque sí, ¿no? Claro, los compañeros, pues mira, me toca a mí su trabajo, en fin, muy complicado y bastante trágico. Yo en el mundo laboral tuve bastante suerte. Lo primero es comentárselo a mi jefe. Fue bastante comprensivo, me dio disponibilidad horaria, podía trabajar desde casa. Al ser informático, trabajar en una subcontrata informática para un banco español. Y nada, lo que sí notaba era el estrés, sobre todo temas de fechas y llevar equipos y demás. O sea, lo notabas, lo notabas. A lo mejor hasta que te llega la decisión de que ese no era el camino y que mi trabajo tenía que ser cuidarme. Intentar que esto progresara lo menos posible. Al final es lo que intentamos cada día.
En cuanto al mundo a la parte más de ocio, igual va a depender mucho de, bueno, primero, lo gravemente afectado que estás, porque cosas como ir al cine o ir al teatro se convierte en una verdadera odisea, con dificultades para encontrar taxis adaptados, quién te lleva, en fin, una complicación, cómo voy al baño, no son sitios accesibles. O sea, se te puede, o la urgencia de emisión que comentaba antes José María, es un agobio, no sales de casa y dices, es que me van a dar ganas de hacer pis en cualquier momento y lo voy a hacer encima, ¿no? En la comida me atraganto, no como bien, se me cae la comida, hay problemas visuales que tampoco se conocen, entonces las distancias no se calculan bien. Al final, la verdad es que tener relaciones sociales y mantener tu ocio a un nivel, digamos, óptimo, pues es complicado. Entonces, o lo comentas al resto de personas, que generalmente lo que provoca es ayuda, generalmente. Muchas personas también te dicen que han perdido muchos amigos, que decían, pues no debían ser verdaderos amigos porque han desaparecido, ¿no?, de mi mapa, pero tiene mucho que ver cómo afrontes tú y cómo sigas peleando por ese ocio. Lo más normal es aislarte, tener una soledad absoluta que se va recalcitrando y quedarte aislado con dificultades, además de comunicación, ese volumen bajo, la lentitud que te dificulta entrar en esas conversaciones grupales, ¿no? Y esto es lo que suele pasar y vas dejando tu ocio. Entonces, bueno, lo bueno que tienen, que ahora hablaremos de las asociaciones, ¿no?, es que, claro, al final estás en un ámbito, en un ambiente de seguridad en las que lo que me pasa a mí le pasa al de al lado y entonces no me preocupo, porque voy lento, porque me tropiezo, porque... Y entonces esto ayuda mucho, porque te sientes, pues eso, en un ambiente, pues, de protección y seguridad. Si las reuniones con mucha gente, sitios muy abarrotados y demás, pues te inquietan, no estás a gusto, prefieres estar un poco, pues a lo mejor dices, bueno, pues ahora salimos a tomar el aperitivo. Y dices, pues, tienes que hacer un sí, ¿no? Un esfuerzo, que es aconsejable, es aconsejable. O sea, hay que salir, hay que pisar la calle, hay que sentirse vivo. Pues ya para acabar este bloque, justo antes de hablar de las asociaciones, quería preguntar por el impacto económico de la enfermedad. Entiendo que los tratamientos en España, sobre todo, pues son relativamente asumibles económicamente, porque bueno, muchos son comprimidos, cápsulas que podemos comprar en la farmacia, pero bueno, los traslados que comentabais, pues viajes en taxi, adaptar el hogar conforme va evolucionando la enfermedad o sesiones de psicoterapia para pacientes que las necesiten, el gimnasio o sesiones de fisioterapia. ¿Es alto el impacto de la enfermedad? La primera parte, empezamos a hablar que ya como te pille en un momento laboral, ahí ya el asunto se complica. Puedes pasarlo mal, hay muchísima gente que se queda en paro, con unas dificultades bastante graves, con niños estudiantes y una situación en la que la persona que con la enfermedad pues es o parte o el completo sostenedor de la familia, ¿no? Entonces ese es el primer reto importante, si te toca en el mundo laboral. Y luego, a medida que van avanzando la enfermedad, claro, las adaptaciones y las necesidades de cuidados son mayores. Entonces, claro, la contratación de una persona de cuidadora, pues estamos hablando ya de 24.000 euros aproximadamente, con todas las cargas sociales, con la empresa que tienes que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pensión puede afrontar esta contratación, ¿no? Afortunadamente está la ley de la dependencia que ayuda con el tema residencial, pero bueno, también las personas que quieren quedarse en casa, cómo afrontan tanto gasto, que es que el día a día, más la contratación, más los gastos de terapias, como bien dices, si tienes que ir al neurólogo o si tienes que contratar un taxi, no puedes conducir, te tienen que llevar, de tal manera que los costes pues van aumentando y es muy complicado hacer frente a ellos. Al final te ves en el paro, es complicado. Luego a mí me ha costado bastante 4 años conseguir la incapacidad absoluta. Ha habido épocas que lo hemos pasado un poco mal. Pues vamos a hablar de la Asociación Parkinson Madrid y bueno, de las labores que hacéis desde las asociaciones. En vuestro caso, me gustaría hablar de cuándo y por qué surge vuestra asociación. Bueno, surge como allá por el 1991 los primeros pasos. Fue una época de mucha eclosión de asociaciones en España,
porque ya estaba permitido. Entonces, esto realmente siempre surge porque personas con la afectación y familiares se sienten desamparados y necesitan hacer ese grupo de personas de apoyo mutuo para buscar soluciones. Esto es el 99% de los casos. Algunas son por profesionales, pero lo más normal es que sean las personas afectadas que se aglutinan. Este es el caso de la Asociación Parkinson Madrid hace ya un montón de años. En el 94 es cuando está registrada, digamos, ya como Parkinson Madrid. 30 años, 31 años ya. Y bueno, a partir de ahí evolucionan y es verdad que en España tenemos una evolución distinta de las asociaciones respecto al resto de Europa, porque en Europa hay muchísimos tratamientos que están dentro del sistema nacional de sanitario. Entonces, en el caso de España, toda la parte rehabilitadora, por ejemplo, pues no está incluida. ¿Y esto qué provoca? Pues lógicamente que las personas con la enfermedad y familiares quieran estar tratados por profesionales y por los mejores y tener los cuidados, como dice José María, cuidarnos todos los días. Y al final lo que se produce es no solamente lugares de encuentro o de incidencia política, como pasa en muchísimas otras partes de Europa, sino que además son proveedores de servicios. Y entonces lo que nos pasa en las asociaciones de esta y otras enfermedades en España es que al final nos convertimos en verdaderos centros de rehabilitación con muchísimos profesionales. Mira, daros cuenta, en Madrid, ahora mismo en la Asociación de Madrid, somos 70 trabajadores, de los cuales 20 y tantos son fisioterapeutas, 10 terapeutas ocupacionales, otros tantos logopedas, 3 psicólogos, trabajadores sociales. Al final son como pymes dedicadas exclusivamente, evidentemente, sin ánimo de lucro y que hacen otras cosas. No somos solo centros de rehabilitación. Claro, aquí estamos con toda la parte social. Pedimos, evidentemente, ayudas por todas partes para que los costes sean reducidos, porque esta es otra. En otros países el coste de la rehabilitación está incluida por sus sistemas o sus seguros y aquí las personas se lo tienen que afrontar, ¿no? Así que, pues la asociación hace la parte de sensibilización también a la población, como esto que nos estáis ayudando, y también hacemos investigación e incidencia política. Es decir, la parte del centro rehabilitador te genera el mayor desgaste en la cotidianidad por la necesidad de volumen de profesionales expertos y especializados en la enfermedad que tenemos. Pero claro, somos una entidad que manejamos otras muchísimas facetas, no nos quedamos solo en eso. Bueno, y la parte de ocio también, que hay que promoverla, y el deporte, que ahora en la Asociación de Parkinson nos hemos registrado como acción deportiva, o sería como una especie de club en la Comunidad de Madrid, porque, que os cuente José María, el tema del deporte es muy importante. El deporte es fundamental y como ha dicho Laura, la asociación ha apostado por ello, cosa de la que doy las gracias. Y nada, hemos creado un club, estamos con el ping-pong a tope, hemos participado en el Campeonato de España, el segundo Campeonato de España para gente con Parkinson de tenis de mesa. Tenemos profesores, estamos todo el día pidiéndole disponibilidad en la asociación de la sala a la directora, la estamos machacando para cuanto podamos sacamos las pelotas y las palas y a darle. Luego hay gente que juega al pádel, tenemos un equipo de running, petanca, juegos de mesa, un montón de cosas. Importantísimo el papel de las asociaciones, como nos contáis. ¿Cuál es vuestra posición como asociación con la investigación? ¿Colaboráis en muchos proyectos? ¿En qué punto está esto dentro de la asociación? Está dentro de sus fines estatutarios. O sea, la investigación es la esperanza y, o sea, la erradicación sería lo ideal y por lo que apostamos todos, pero evidentemente la mejora de calidad de vida. Entonces, el trabajo en investigación de la asociación es muy variopinto, pero está, echado al barro totalmente. Tenemos investigaciones propias. De hecho, ahora mismo tenemos abierto un crowdfunding porque vamos a realizar un pilotaje con estimulación eléctrica transcraneal, que hay evidencia científica en que mejore, y nuestra idea es hacer un protocolo específico para Parkinson, y para esto tienes que estar haciendo ejercicios terapéuticos concretos para que esto se mejore. Estamos también con la Universidad de Juan Carlos haciendo un proyecto de investigación para ejercicio físico intenso,
porque como el ejercicio físico intenso tiene muchísima evidencia científica y neurología y desde atención primaria, que hagáis deporte, que hagáis ejercicio físico, pues tenemos también, ¿y qué ejercicio hacemos? ¿No? Porque te dicen, pero ¿qué tienes que hacer? Entonces estamos igual haciendo un protocolo concreto para enfermedad de Parkinson relacionado con el ejercicio físico intenso. Esos son 2 ejemplos de lo que estamos haciendo ahora de manera propia, pero colaboramos con universidades, colaboramos con hospitales que también tienen muchísimos proyectos de investigación, ensayos clínicos abiertos o bien difundiéndolos, buscando muestra a población que pueda participar en ellos. Y ahora mismo estamos involucrados en un proyecto nacional, también con la Universidad Catalana, que tiene que ver con un dispositivo que está valorando la posibilidad de evaluar la discinesia, que es un síntoma motor de Parkinson, que está por 1 año y tenemos una sala destinada con cámaras allí, es muy especial. Y luego estamos en 2 proyectos europeos, uno que va a empezar ahora, que tiene que ver con, bueno, se llama Vampire, de vampiro, porque está relacionado con sangre y precisamente lo que estamos buscando es diagnosticar precozmente a través de análisis de sangre la enfermedad de Parkinson y también predecir su evolución a través de, bueno, de sustancias como la alfa-sinucleína que está ahí, ¿no? Entonces, este es un proyecto de Horizonte Europa y además estamos muy orgullosos porque de todos los que se han presentado en esa categoría solamente ha habido 4 financiados y estamos con una nota muy alta y, bueno, hemos conseguido esta financiación europea que es compleja. Y el otro proyecto europeo muy grande también, el que estamos ahora, no hablo de los históricos, también tiene que ver mucho con tecnología y la idea es recoger muchos biomarcadores en la evolución de Parkinson para ayudar a esos tratamientos, ¿no? Entonces, están con muchos cachivaches, esto también ha participado José María en el colchón para ver cómo duermen, en la piel para la respuesta galvánica, en fin, muchísimos aparatos tecnológicos para recoger biofeedbacks. Este europeo también es un AIMI. Entonces, bueno, esta parte de investigación, como te he comentado antes, es misión, o sea, es una parte de fines absolutamente necesaria y la asociación con toda su capacidad, no tenemos evidentemente recursos, pero estamos con todas nuestras capacidades que tenemos a disposición brindadas a la investigación. Yo aprovecho porque soy consciente de la carga que tenéis de proyectos de investigación y aún así no ponéis ninguna pega y hacéis todo lo posible por colaborar en más. En este caso, con mi proyecto de tesis doctoral, que estamos desarrollando un cuestionario de calidad de vida. Y aprovecho a agradeceros vuestra colaboración a Asociación Parkinson Madrid y a las otras 24 asociaciones que también están colaborando en el proyecto. Ya para acabar, quiero haceros 2 preguntas. La primera es, ¿qué le diríais a una persona recién diagnosticada con Parkinson, a esa persona y a sus familiares? Voy a empezar por ti, Laura, y luego voy con José María. Bueno, es un proceso de duelo que hay que pasar, pero desde luego que recomendamos acudir a las asociaciones. Da mucho miedo, sabemos que el posible ver personas en un futuro da miedo, pero la realidad es que estás en casa. Es decir, vas a un sitio que se te comprende, que se sabe lo que tienes y que tienes muchas personas que pueden apoyarte alrededor. Lo mismo, el mismo mensaje para personas afectadas como para familiares. Pues eso, que vayan a la asociación más cercana, que es lo mejor que pueden hacer, compartir sus problemas con iguales, sus ratos de ocio, sus terapias, todo. Y que no tengan miedo a decirlo a la familia, a las personas o en la vida cotidiana, cuando se va a hacer la compra y te ven que no puedes meter las cosas en la caja cuando pasas para pagar, pues pedirle ayuda sin problemas a la dependienta, que normalmente te ayuda de muchísimo gusto y dicen que para eso están. Que la vida no se acaba, que quedan Eso. muchas cosas por hacer. La vida no se acaba y puedes vivir aunque quede un poco naif decirlo, pero que puedes vivir una maravillosa vida. Y a la sociedad, ¿qué mensaje le trasladaríais sobre la enfermedad de Parkinson? Conocimiento y comprensión, que se entiendan esta y otras enfermedades, ¿no? Que ves a una persona con dificultades motoras y lo extraño te asusta y te echa para atrás y te genera rechazo, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos la mente abierta para esta enfermedad y otros problemas de enfermedad, discapacidad, ¿no?
y que como sociedad aprendamos pues eso, a comprender y apoyar. Somos una sociedad que nos ayudamos y lo hemos visto en muchas cosas, ahora con el apagón y todo eso, y cuando la Dana o la Filomena, la gente sacó sus todoterrenos para llevar las urgencias en los hospitales, o sea, que sigamos como somos, que abramos la mente, lo que comentaba Laura. Y si vemos a alguien que necesita ayuda, pues ofrecerle lo que sea. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Ha sido un gusto escucharos y muchísimas gracias a la audiencia por su tiempo también. Gracias a Sí, ti, un Alberto. placer. Muchas gracias. Gracias.